Laboratorio Farmacéutico Dumont. Making Medicine Work. En el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Nos acompañan el doctor Lenín, la doctora Katy, Marisol y María, y nos vienen a hablar de un tema que muy poca gente conoce, que es la psiquiatría forense. La mayoría de personas tiene un poco está el estigma del que tanto se habla con la psiquiatría, pero agregarle la palabra forense lo convierte en Póngalo al cuadrado ahí, entonces. Le sube. Sí, un poquito más. Entonces, pues, yo soy la persona ideal porque soy un total ignorante del tema. Entonces, nos gustaría que alguno de ustedes nos pueda introducir, para los que como yo no sabemos qué es eso, qué sería la psiquiatría forense. Bueno, para mí es un placer estar compartiendo con mis colegas ya en psiquiatría forense, la doctora María y el doctor Lenín, y obviamente a nuestra ideóloga, que evidentemente gracias a su impulso, pues evidente estará en este lugar. Pues mira, la psiquiatría forense, las personas le tienen un poquito de temor, porque muchas personas me han hecho la siguiente pregunta: doctora, ¿y cómo usted evalúa la mente de los muertos? Así. Y ahí está el primer error. Porque la gente asocia la palabra forense a fallecido. Así es, pero la realidad es que nosotros los psiquiatras forenses utilizamos la clínica, toda la sintomatología de la psiquiatría, todas esas perturbaciones, como muchos juristas le llaman, para aplicarlo en el ámbito judicial, para la administración jurídica y servir como auxiliares. ¿Qué significa esto? Cualquier persona que tenga un trastorno mental o diga que lo tiene y tenga algún tipo de conflicto con la ley, pues evidentemente tendrá que ser evaluado por un psiquiatra forense si así lo requiere cualquiera de las partes, ya sea la persona que le esté acusando, ya sea aquella persona que le defienda o a través de un juez cuando están privados de libertad. O sea que fíjate la connotación que tiene la psiquiatría forense y su importancia. Sí, quiero agregar ahí mismo lo que decía la doctora, y yo sé que ustedes saben que siempre me interesa mucho la parte histórica y etimológica. Realmente forense viene de foro, y siempre recordamos, yo sé que quienes nos están viendo o escuchando, recuerdan que cuando se habla del juicio, que debe de ser público, oral y contradictorio. Entonces, en la antigua Grecia, de donde viene la palabra foro, forense, los debates y los juzgados eran públicos, abiertos. Entonces, lo forénsico tiene una connotación legal, es sinónimo de legal, no necesariamente de muerte. Como la medicina forense es muy conocida, sobre todo la parte de patología forense que se evalúa a una persona fallecida, la confusión viene de lo siguiente: una persona fallecida en sí mismo genera una connotación legal, y el documento para generar todos los trámites después que falleces es un acta de defunción. Sin eso no sales de registro civil, no se te saca de la Junta Central Electoral si fuiste mayor de edad, y tienes que testar. Ese individuo que falleció pudo tener una propiedad, una casa, un carro, tiene hijos, esposas y demás. Entonces, con ese documento es que se arranca. De ahí que la confusión a nivel poblacional y también con colegas médicos forense, pues ustedes con muertos, fíjense. Entonces, por ahí que viene la confusión. Y también los medios de comunicación han jugado un papel en la confusión, porque justamente lo que se transmite es la parte de sinónimo de muertos. Por eso es que espacios como estos son relevantes, porque uno tiene que seguir psicoeducando para que la gente siga entendiendo, porque siempre se ha hecho. Lo que pasa es que no se ha comunicado. ¿Todo psiquiatra es potencialmente un psiquiatra forense o es esto una especialidad? ¿Es esto algo que se alcanza luego de haber obtenido el grado inicial? Esa te la voy a responder yo. Porque en este grupo yo no soy forense. Usted dirá, ¿qué hago yo aquí que no soy forense? Pues bien, lo primero es que hay que separar lo que sería el forense y el psiquiatra general. Para ser forense es un prerequisito ser psiquiatra general para poder optar por esta especialidad. Entonces,
A mí me ha tocado el papel de jugar, ser coordinadora de la residencia de psiquiatría general, y también tuve la oportunidad de tener la gestión en la Sociedad Dominicana de Psiquiatría como presidente. De ahí nace el que se elabore un programa de psiquiatría forense por la necesidad que había para formar justo lo que estamos viendo ahora, auxiliares especializados en el sistema judicial dominicano. O sea que eso es lo que tenemos hoy con Lenín y con María Virginia, que son formados en esta área. Entonces, quiero aprovechar para decir que esta especialidad o este programa nace el 30 de junio del 2020, o sea que es apenas un bebecito que empieza a caminar. Y sí, justo en la pandemia surge este tremendo proyecto, y entonces a partir de ese momento, con la colaboración de nuestra querida Katy Gómez y el doctor Carlos de Los Ángeles y un internacional, Ernesto Pérez, que son los tres en el área forénsica, son los especialistas, y nos ayudaron a crear este programa tan importante para la República Dominicana y un poquito más de la región. Así o sea es. que nosotros somos también de los pioneros en tener una residencia de psiquiatría forense. Y por lo tanto, hoy podemos decir que tenemos y contamos con estos especialistas que ahora se van es la primera promoción que va a nacer en breve, porque ya tenemos la graduación breve en la próxima semana, y tendremos ya por fin nuestra primera promoción de psiquiatra forense en el país. Entonces, cuando hay un juicio y alguien se está haciendo el loco, es como lo diríamos. No, y va bien. Así. Él se está haciendo el loco y entonces se necesita un perito que certifique que esa persona realmente, posiblemente actuó porque tenía algún tipo de trastorno, porque estaba bajo algún tipo de trance que le provocó algo. Entonces, si hasta el 2020 no había este grupo que ustedes están formando, que nace ahora, los juicios que tenían esa dificultad, ¿cómo se resolvían antes? Déjame decirte que hay un procedimiento que se maneja para hacer esas evaluaciones de peritaje. La Sociedad Dominicana de Psiquiatría como institución, ¿verdad? Que reúne a todos los psiquiatras dominicanos, se hace a través del colegio médico, se solicita ese peritaje a través del colegio médico. El colegio médico solicita a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría a las personas competentes para hacer este peritaje. Se designan por lo regular tres profesionales de la psiquiatría, y entonces se hace el peritaje. Anteriormente, antes de que se hiciera el programa de residencia, se hacía con los psiquiatras dominicanos, porque la ley y el Ministerio de Educación Superior ni la Universidad Autónoma, que son las que avalan a nuestra sociedad, y también el Colegio Médico Dominicano, que es el gremio que nos reúne también, no impiden que el profesional de la psiquiatría pudiera desarrollarse en el área que más sea afín, independientemente de que no tenga la especialización, porque en la formación de los psiquiatras dominicanos tienen rotaciones en las diferentes áreas, y por lo tanto tienen el entrenamiento para desarrollar cualquier área, pero ya de una forma más especializada, como es ahora con la psiquiatría forense, pues es lo que nosotros estamos haciendo. Pero sí se designaban y se siguen designando psiquiatras para hacer esos peritajes. Claro, ahora
con más tranquilidad, porque ahora sí estamos trabajando con verdaderos forenses que van a poder hacer una pericia con mucho más rigurosidad y con más objetividad. Sí, también es importante resaltar que independientemente nosotros tenemos una ley, y esa ley en salud mental, que es a lo que se refiere la doctora Marisol, es precisamente la que le daba, vamos a decir, el soporte jurídico a ese tipo de evaluaciones. Pero sabemos que de una u otra manera cada rama debe ir tomando su curso y su forma. Cuando me tocó comenzar en esa posición, en lo que es la psiquiatría forense, ya hace 7 años, ni siquiera se tenía una institucionalización, porque todo eso debe estar canalizado y regulado por, evidentemente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, o como se llama a nivel internacional, que es la medicina legal. A niveles internacionales lo que hay es un componente de medicina legal, y ese tiene subramas donde se supone han de adentrarse todos los especializados en forense, independientemente sea un policía, sea una persona que trabaje en la investigación, sea cualquier rama, incluyendo la psicología y evidentemente la psiquiatría forense. Entonces, ese curso que ha tenido por el lado del colegio médico, por donde se puede hacer esa solicitud, pero también a través de las instituciones pertinentes, pues obvio, se realizan solicitudes, y todo eso ha venido organizándose poco a poco, haciendo un trabajo en conjunto que definitivamente da al traste para nosotros poder estar protocolizados y tener avales a nivel internacional. Siendo tan importante esto, señores, y obviamente yo sé que mis colegas aquí tienen de esta información, nosotros somos y estamos dentro de los pocos países que tienen una residencia en psiquiatría forense. Estamos hablando de que esto es tan reciente que el primer país fue Argentina en el 1998. Y ya luego de eso muchos países se quisieron preparar haciendo posgrados, maestría, pero no una residencia como tal, porque esto es una especialidad, una segunda especialidad. La primera es ser psiquiatra. Y la segunda, pues evidentemente, por lo que la doctora comentaba, debe ser psiquiatra general para poder llegar a la psiquiatría forense. O sea que esto tiene una larga historia de muchas luchas entre dos campos, vamos a decir así. Porque, por ejemplo, la parte que me tocó lidiar a mí, que fue la parte judicial, donde está el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en conjunto con quien era nuestra presidenta, la doctora Marisol, y la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Entonces, todo eso ha ido dando curso y dando al traste a que podamos ser vistos no solamente a nivel nacional, sino también a niveles internacionales, como un cuerpo especializado para poder ser auxiliares jurídicos que den una eficiencia en dicho trabajo y que nadie más se haga pasar porque tenga alguna patología psiquiátrica y quede exento de su cumplimiento ante cualquier infracción a la norma. Aprovechar ahí mismo, ya en el caso de María y a mí, que nos correspondió ese compromiso, ¿no?, de todos los primeros años. Y yo siempre le decía a María, uno entra a la universidad, te ves con médicos. Cuando tienes la oportunidad de salir de la universidad, quizás con algún profesor, o te mandan para el hospital como estudiante o algún consultorio. Bien. Viene un preinternado de medicina, hospitales. Viene un internado de medicina, hospital. Haces tu pasantía o en un hospital o en un centro privado de salud o en una unidad de atención primaria. Son áreas hospitalarias. Nos formamos como psiquiatras durante 4 años también en hospitales. Entonces, cuando la doctora Taveras, la doctora Katy, el doctor de Los Ángeles nos entregan el programa, que la primera rotación dice Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, digo yo, ¿y qué es esto? Entonces, una impresión, algo impresionante que uno viene durante toda su formación, muchos años, desde la universidad. Entonces, tú encontrarte con todas estas áreas, que ir a una cárcel, que tienes que ir a una unidad de violencia de género, a diferentes áreas que tienen que ver con el ámbito judicial dominicano, fue muy impactante. Entonces, uno adaptarse, también el personal, que estamos eternamente agradecidos porque fuimos muy bien recibidos, recibir este personal que no es costumbre, no es menester que está ahí, ha sido una experiencia impresionante. Y me imagino cambiar el término de paciente por usuario. No, y que donde, o sea, independientemente de que ellos tienen conocimiento del área forense, donde quiera que íbamos, teníamos que empezar
a educar con respecto al tema. O sea, todo lo que nosotros estamos hablando aquí era día por día con cada persona que se encontraba con María, nosotros. yo te pregunto, voy a aprovecharme ahora y le voy a preguntar. Y la vocecita de la doctora atrás, no es paciente, es usuario. Sí, porque aprovechando eso, ahí mismo podemos diferenciar entre lo que hace la psiquiatría clínica y lo que hace la forense. Porque en la práctica clínica el objetivo de tú hacer una historia de vida, una buena investigación con respecto a lo que esa persona ha experimentado desde el nacimiento hasta aquí. Antes, una buena historia clínica, una buena investigación. Una buena investigación, si estoy ahí. Cuando tú lo haces en la clínica, el objetivo es diagnóstico y terapéutico. Es decir, cuando digo terapéutico puede ser a través de la farmacología o a través de las terapias psicológicas. Pero cuando tú haces una investigación forense, un peritaje, el objetivo no es tú tratar a esa persona. El objetivo no es tú medicarla. Entonces ahí era donde siempre teníamos las luchas. Cuando íbamos a los lugares que nos decían, ay, qué bueno que llegaron psiquiatras para que vean a nuestras personas que tienen problemas mentales y así poder hacerle una receta. Y nosotros, no, es que nuestro objetivo no es tratar. Nuestro objetivo es investigar. Y en algunos casos, obviamente, se puede llegar a un diagnóstico si así lo requiere, pero aún así, un diagnóstico no determina que tú no tengas la capacidad de ir hacia la justicia y cumplir con la ley. Porque la gente cree, no, si tiene un trastorno mental ya, si tuvo un conflicto con la ley, ya con eso él puede salir de ese problema y no es así. O sea, con la forense tú puedes determinar si esa persona en el momento en que cometió ese delito, ese hecho, tenía la capacidad para entender lo que estaba haciendo. Entonces, ahí está la diferencia. Y todo eso lo teníamos que explicar día por día, donde quiera que íbamos. De los casos que a ustedes le ha tocado ya asumir ante la justicia, ¿qué es lo más frecuente que se pueden encontrar en la práctica? Va a diferenciar de acuerdo a los lugares donde vamos. A ver. ¿Cómo sería? Sí. Cuando nos tocó ir con la doctora Gómez, que a su vez es la encargada del Departamento de Psiquiatría Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Lo digo detenidamente porque estamos aprovechando para educar a la gente. Sí. Entonces, por lo general, las personas que le llegan a la doctora ya de por sí están en algún conflicto con la ley. O son en calidad de prevenidos de libertad o ya detenidos propiamente dicho y se les solicita a través de un juez o cualquiera de las partes una evaluación de la doctora. Entonces, por ahí tú te puedes encontrar desde asesinatos, homicidios, problemas de temas con uso de sustancia o cualquier persona, delitos sexuales o cualquier persona que tiene un trastorno mental y tuvo un conflicto con la ley, variopinto. O un alegado trastorno. Exacto. Exacto. Ya la doctora lo evaluará en su momento. Eso por un lado, para irte respondiendo. Si vamos a las unidades de violencia de género, la mayoría son por delitos sexuales y el tema de conflictivas de pareja, de violencia. Violencia. Y ya en las cárceles, de acuerdo, por ejemplo, si son de adultos, si son de adolescentes, María que tuvo la oportunidad de estar adolescentes mujeres, entonces ya va, ahí varía. Tenemos desde adolescentes que la mayoría fueron por temas de robos y temas que tienen que ver con atracos, secuestros, usos de sustancias, así como asesinatos y homicidios. Va a depender, no necesariamente se va a mezclar la estadística, por ejemplo, carcelaria o la estadística de las personas que van a la unidad o que van al Palacio de Justicia, sino el referimiento. Paso a explicarme. Tú puedes tener, por ejemplo, 100 prevenidos de libertad, que de los cuales 90 fueron por robo. Y no necesariamente de esos 90 te llegan. De los otros 10 que fueron por drogas, homicidios y demás, si te refirieron de esos 10, entonces la estadística ahí varía, de acuerdo a lo que tú pudiste ver. Porque va a depender, como bien decía la doctora al principio, de la necesidad del sistema judicial. Porque somos auxiliares de la justicia. No sé si ahí por ahí voy aclarando tu pregunta. Realmente ellos son los que piden. Ellos son los que piden. Exacto. Y todo se filtra a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Porque como te explicaba, nosotros tenemos nuestro Código Penal y un Código Procesal Penal que es que nos indica cómo vamos a aplicar lo que dice la ley. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que está privada de libertad, lo primero es saber, bueno, quieren una evaluación por psiquiatría porque tuvo X conducta. Durante
su primer proceso, su medida, o antes del proceso, o viene con una situación que refieren que es psiquiátrica. Bueno, pues como está privado de libertad, hay una ley que nos indica que los privados de libertad necesitan una orden de un juez para poder ser evaluado. Cuando esa persona llega a nuestro departamento, ya llegó a psiquiatría forense, lo primero que revisamos es eso. Hay una sentencia, hay un juez que lo ordena, porque si no, entonces ya pasamos al principio de legalidad, donde no es legal esa evaluación. Y le estamos evidentemente quebrantando su derecho. Como siempre digo, nosotros tenemos una constitución que es nuestra sombrilla. Por encima de toda norma está la constitución. Y hay que preservar la dignidad, la integridad y evidentemente esa persona tiene derecho a la salud mental. De manera general a la salud. Cuando esa persona no está privada de libertad, entonces se piden por las partes, ya sea el Ministerio Público que lo solicite, Defensoría Pública o cualquier institución, y la persona que está dentro de este conflicto acepta de manera voluntaria, no puede ser obligada. ¿Me explico? Entonces, todo se filtra a través de la institución, pero no todas las instituciones, como mencionaba el doctor Lenín, van a pedir esa evaluación. Exacto. Porque hay criterios. Hay criterios para tener una evaluación psiquiátrica forense, porque imaginémonos que todo el que piense que puede agregar eso como un indicio o como una prueba, pues va a mandar, no, mándenlo a psiquiatría. Fue un homicidio. No varían abasto. Exactamente, no, sería imposible. Entonces hay criterios para decidir si esa persona necesita o no una evaluación por psiquiatría forense. Y otra cosa importante es que la mayoría de estos usuarios, sobre todo los agresores sexuales y los que cometen homicidio, regularmente no quieren pagar esa consecuencia. Por lo tanto, dentro de lo que hemos podido observar en estos 7 años, pudiera decir como experiencia, la mayoría finge tener un trastorno psiquiátrico o simula falsamente. Y cuando me refiero a una simulación falsa, y hay otra verdadera porque es la clasificación, aquellos que tienen una simulación verdadera es porque pueden tener una patología psiquiátrica, pero la exageran. Yo soy bipolar, tuve un conflicto con mi pareja, aproveché el que soy bipolar, agredí a mi pareja, a mi familia, a quien sea, y entonces me agarro y tomo para mí, para no pagar la consecuencia. Entonces es importante que nosotros podamos hacer esa diferencia de quienes sí llegan a la institución y de cómo llegan. Lo que vemos es diferente en cada institución y la atención es distinta. No es lo mismo un psiquiatra estar en un lugar donde hay menores que tienen un conflicto con la ley, pero que no es necesariamente que tienen que tener una evaluación psiquiátrica forense. Es distinto. Según usted menciona, hay personas que, puso el caso de la bipolaridad, pueden a lo mejor tenerla y se están agarrando de ahí para no tener sus consecuencias. El hecho, en cuáles casos tener algún tipo de trastorno quita que la persona tenga que cumplir la consecuencia del hecho que cometió. Porque ustedes llegan a la conclusión de que efectivamente lo tiene, o no lo tiene, o en qué grado lo tiene, o qué cosas tiene. Pero qué impacto tiene eso en que esa persona pueda zafarse del problema en el que está. Yo quiero decir 2 cosas. Una, conectándolo con la idea anterior. Nosotros vemos, por ejemplo, en centros penitenciarios, y también la doctora veía muchos simuladores, y dentro de esto personas con lo mismo que hay en la calle siempre, trastornos de personalidad y conductuales, consumo de sustancias, sea alcohol y otras drogas. Eso es lo que tú más vas a ver. O sea, y ahí aprovecho para educar. Lo que tú menos ves es una persona con un trastorno mental que cometa delitos o que a través de su enfermedad mental tenga conflictos con la ley. Eso es lo que nosotros menos vemos. Casi siempre es trastorno de personalidad conductual, consumo de sustancias. Entonces, por ahí mismo, la pregunta que tú haces, que es, repíteme que me fui. Que es, ¿en cuáles casos esa persona se zafa del problema? Correcto. Es decir, que el diagnóstico devuelve la solución de esa persona, pues no va a tener conflicto en el que estaba. Ya llegué. Entonces, hay 2 inimputables en nuestra ley. Los menores de 13 años y las personas que por su enfermedad mental en el momento, o sea, en no que es porque la tenga, no porque la tenga, la enfermedad en el incidió momento en el hecho. que se cometió el hecho, estaba en incapacidad de tomar una decisión juiciosa y adecuada. Dice que es total, no puede ser parcial. O sea, que aquí no hay eximente, de que parcialmente, Artículo levemente. 109 del Código Penal Dominicano. Menores de 13 años, que lamentablemente ahí tenemos que hacer algunas revisiones, no importa lo que hagan, son inimputables.
no importa lo que hagan. Lastimosamente. Y si una persona tiene una enfermedad mental, pero en el momento estaba incapacitado de tomar la decisión Y adecuada. retomo lo que está diciendo María, eso es tan importante que yo acabo recientemente de terminar un estudio y el 28% solamente tenía una patología psiquiátrica en un año completo de todos los evaluados. ¿Qué quiere decir eso? No puedo llegar, evidentemente, no quiero cometer el error de decir, bueno, es mentira que un paciente psiquiátrico no es violento. Pero cuando nosotros revisamos literaturas internacionales y nos vemos allí en este 28% de un 100%, nos damos cuenta que sigue siendo un mito e irreal que un paciente psiquiátrico, por ser psiquiátrico, delinque más o es más violento. No, sigue siendo la población general. Así es. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta para quitar la misma estigma. No, el paciente psiquiátrico no es más violento que la población general. Eso es incierto. Es incierto que el paciente psiquiátrico es el que más delinque o más, vamos a decir, más crímenes puede cometer. Porque incluso cuando nosotros vemos a niveles internacionales los mismos asesinos seriales, el 80% está sano mentalmente y lo que tiene es un trastorno de personalidad. Pero entonces en este caso las personas usualmente dicen que, por ejemplo, los atracadores, que es un tipo de delito muy recurrente, usualmente son consumidores de sustancias, ya sea que tengan un problema grave de adicción o que lo hagan de forma recreacional, ocasional. Entonces, es muy probable que en el momento de un atraco, esa persona esté bajo el efecto de algún tipo de sustancia. Pero entonces, de ahí... Entonces, si él es un adicto, él es un adicto porque él consume... me le está poniendo el diagnóstico. Digo, No, pero en el esa caso, persona Carlos, puede que sea... pero si esa me permite, que sea esa pregunta es buena. Y además es atracador. Esa pregunta es buena. Él es adicto y atracador, las dos Sí, cosas. sí, muy Y bien. usualmente cuando comete el atraco, estaba consumiendo. Muy bien, escucha. Estoy bajo los efectos, pon la que tú quieras, cocaína, marihuana, alcohol, la que fuere. O una La que combinación. Si el artículo 209, cuando habla de inimputable, dice una alteración completa de su estado mental, de su aparato psíquico, yo con una alteración completa voy a atracar a María Virginia. Como... Pero Entonces, cuando es parcial, entonces estoy bajo los efectos de esa droga, pero tuve la suficiente capacidad para atracarte, para amenazarte, para chantajearte. Y quitarte lo tuyo. Eso hay que ser evaluado porque si no... Pero depende del código también. Sí. Porque tú sabes por qué probablemente lo preguntas, pienso yo. Porque recuerda cuando leímos la literatura inglesa, hay países donde el consumo de sustancias es considerado un eximente. Es pero un en atenuante. un atenuante, pero en nuestro código no, que es ahí donde En tú Europa dices. es así. En Europa pero sería sí, atenuante. sí, A lo mejor sí, si te va a tocar una pena de 1.5 años, porque a lo mejor no pasó a más. Pero Entonces, vamos a ver. Ahí es donde va a Esto depender a lo mejor la te lo bajaron a voluntad. 6 meses, digo yo. O sea, si no es un atenuante, entonces la evaluación simplemente es para que el expediente tenga más páginas. Pero por eso Sí, Lenin sí, habla sí, del sí. código de Por eso te hablo del código de Que aquí. nunca baja ni sube. Sí. Nunca baja ni sube, sino que se Y además, retrata de Lo una que pasa es que forma. aquí no hay cálculo se de la retrata de una- pena. Por ejemplo, en Europa, su código y su proceso, pues sí lo estima. Hace un cálculo entre la máxima y la Un rango. mínima. Exacto. Entonces le va poniendo sus atenuantes, sus agravantes y todo eso. Y Pero, eso por le ejemplo, suma y le resta. aquí nuestra ley de droga es punitiva. Y hasta un pequeño consumo, por ejemplo, una fundita de esas pequeñitas que tenga, por ejemplo, marihuana, prácticamente aquí van privados de su libertad, porque no se cataloga como un consumo para consumir, sino para vender. Cuando me refiero a punitivo es que puede ser reprochable, o sea, es culpado por eso, por posesión de sustancia ilícita. Sin importar la cantidad. No, hay unas cantidades que se especifican en la ley, pero prácticamente los consumidores, imagínate, la mayoría de los que son de verdad dependientes de sustancia, es muy alta las dosis que usan. Estamos hablando de gramos, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, de cocaína, y eso no es nada para un usuario. Entonces, para eximirse Quiero de ahí una culpa mismo. sería que una persona, por ejemplo, Pero entró en un escucha trance esto. de violencia No que quiero- ya no sabe de sí mismo. No quiero Y ser Zaffaroni, ni estudié Derecho. Ujú. Tipología del delito. Grábate esa palabra. Si yo... Después eso Yo lo le dije que establece el dejara la juez. servilleta porque estoy casi Sí. llorando escuchándolo. Le dije que me dejara la servilleta aquí, que me iba a poner emocional sin Si querer. yo No te me- escucho, hijo. Si entré a tu casa y te robo
para el reloj o la prenda que te tomé de la casa, la llevé al punto de droga de fulanito y fue para consumir, ya el juez o el tribunal en su defecto dirá, es para consumo. Entonces esa tipología del delito varía, que es donde quiero insistir contigo ahora. Si yo digo, me doy este pase o este consumo con la y mato a María con esa intencionalidad, claro. Entonces ves cómo varía la tipología del delito. Por eso es que el derecho, voy a tener que estudiar derecho definitivamente, es tan delicado al momento. Te puse los mismos ejemplos, el individuo consumió en ambas circunstancias, pero la tipología del delito varía. Claro, y la intencionalidad. Es importante decir que al psiquiatra no le toca decir, mire, es culpable o no es culpable. Esa es la función del juez. La mía es decir su capacidad cognitiva, más nada. Incluso, aprovechando eso mismo, el juez puede determinar cuál perito es que favorece para el caso. Porque vamos a suponer que, por ejemplo, ya yo tengo mi título de psiquiatra forense. No, pero yo puedo llevarme el mundo por delante, pero el juez dice, pero la doctora Catigo me tiene 8 años trabajando esos casos en tal área y se ha destacado haciendo esto y esto en tal institución. Yo decido que ese va a ser el perito. Hasta ahí puede decidir un juez quiénes son los que lo van a asesorar. Entonces, por eso es que ahí es que decimos que también no solamente es el título, también implica la práctica, el expertise, y hay personas que se han capacitado y se han destacado en un área que les da la capacidad para, porque es todo un personal que se necesita para determinar si una persona puede ser determinada culpable o no, y ninguno de ellos son los que deciden. Al final el juez recopila toda la información y viendo todo el panorama toma decisiones. A nuestro coordinador conjunto con la doctora Taveras. Nosotros tenemos el titular de psiquiatra forense, pero yo soy, lo digo popularmente, un chivito harto de jobo. Claro. Al momento de una evaluación y de una connotación forense delante del doctor Carlos de Los Ángeles. Cuando hablamos de historia, de peritaje y de la psiquiatría forense en la República Dominicana, el doctor está ahí. Claro. Caso Jenna Saibar. Casos destacados. Yo estaba en 7º de básica y montando bicicleta y maroteando mango cuando el doctor estaba frente a Tañán Pérez Méndez llevando ese caso. A Carlos de Los Ángeles viejo. Entonces, no. Experimentado. Y maestro. Entonces, que no necesariamente todo va a depender, como decía María, de un sinnúmero de cosas, de experiencia, de conocimiento y todo lo demás. Estuve en bicicleta, pero yo le dije a él cuando lo conocí que yo no sabía que él fue que llevó el caso de Jenna Saibar, pero ese caso fue un caso muy sonado y yo decía, wow, si yo pudiera algún día conocer a la persona que evaluó a los iba a decir que imputado, a los culpables del hecho. Y cuando yo lo conocí y lo escuché hablar, yo dije, oh, wow. Pero yo, mira, como dice él en bicicleta y tú me llevas como 2 años. Sí. Bueno, yo estaba carpeteando. Yo creo que ese no es un tema de conversación, la edad. Se quieren ir muy profundo en sí, eso. Lo que queremos decir es que hay gente que ya ha hecho casos muy relevantes y muy sonados. Incluso tú tomas ese caso y lo analizas con la psiquiatría forense moderna y el doctor en aquel tiempo iba muy adelantado. Totalmente. Porque los peritajes que ese señor ha hecho se quedan los de ahora a veces chiquitito en comparación a los detalles y a la capacidad analítica. Entonces todo eso se toma en cuenta. Así es. Bien, entonces esta residencia nueva, ¿dónde está? ¿Cómo funciona eso para las nuevas personas que quieran agregarse? Digo, los nuevos psiquiatras tienen que ser psiquiatras. Claro que sí. Sí, la residencia de psiquiatría forense nace en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello. Y de paso no quiero dejar de mencionar porque hay que agradecer a mucha gente para esta formación. Uno de ellos fue el doctor Francisco Torres, que era el director del hospital en ese momento, el doctor Tomás Caraballo, que es el jefe de enseñanza del hospital y que a la hora en que nosotros le presentamos este programa, ellos dijeron sí inmediatamente. Pero también tenemos que agradecer, porque esto no es solo, al doctor Bienvenido Peña,
Ay, sí. que en ese momento era el director nacional de residencias médicas y que fue quien también nos dijo, nosotros les otorgamos 2 plazas para que ustedes puedan hacer el programa. Incluso tráeme ese programa que inmediatamente arrancamos. Pero para que eso también fuera una realidad, necesitábamos del aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en ese momento el doctor Franklin Sasso, él dirigía la oficina de residencias médicas de la UAS, también nos dijo, nosotros le damos el aval. Entonces, si ven, un grupo de personas trabajó en ese aspecto para que la residencia hoy sea una realidad, y ni modo, no puedo dejar de mencionar a mi junta directiva en la Sociedad Dominicana de Psiquiatría cuando le presentamos este plan estratégico como una de las prioridades de la gestión, y nos apoyó y dijo, sí, nosotros lo vemos bien, vamos a trabajar. Y ahí entonces se une pues Katy y el doctor Carlos de Los Ángeles, que con su conocimiento y su experiencia pues pudimos ya culminar lo que era el programa. Entonces, esta residencia está actualmente, su oficina están en el Hospital Francisco Moscoso Puello, y en la residencia se hace cada 2 años, se hace un concurso que se hace a través del Ministerio de Salud Pública. Y en ese concurso pues simplemente ser psiquiatra y optar por la plaza. Cada 2 años nosotros veremos formado al menos 2 psiquiatras, a veces serán 1, pero dependiendo de las circunstancias que hayan. Y esta residencia pues cuenta con profesores tanto nacionales como internacionales. Tenemos profesores en España, en Colombia, en Puerto Rico, Cuba y también en Panamá, exactamente, en Panamá, y nacionales que nos apoyan tanto psicólogos como psiquiatras. También para esta residencia es básicamente de rotaciones, no es una residencia donde tú estás, por eso que dice Lenín, es una dinámica diferente, porque no es una residencia de un hospital, es una residencia de rotar en instituciones que hacen de manejo de la justicia y de peritajes y de pacientes que sean que tengan una condición legal que haya que evaluar. Entonces, básicamente eso de la... Solamente lo que entonces deben hacer. Los profesionales que hayan pasado por esta residencia, ustedes que son la primera generación a graduarse, son las únicas personas que a partir de en estos momentos serían calificados para realizar este tipo de labor. No necesariamente. Como la doctora te explicaba, hasta el momento, porque las leyes cambian y las normas cambian, son los peritos que designa la Sociedad Dominicana de Psiquiatría a través del Colegio Médico Dominicano. O, en su defecto, como decía la doctora, a través de otra instancia que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuando determine, o los psiquiatras que estén dentro, colaborando. Ahora, que la Sociedad Dominicana de Psiquiatría dice, o el juez solicita que necesita o que la calidad deben de ser personas vinculadas al área y demás, entonces ahí podríamos decir que nosotros tendríamos un puntito a favor, pero sería más un tema que tenga que ver con experiencia y cómo lo determinen las instituciones. La ley no limita que se pueda elegir. Lo que pasa es que acuérdense la parte de testigo experto, es diferente cómo se ve ese psiquiatra como se ve el forense. O sea, de por sí el psiquiatra forense ya tiene la cualificación, ya es el competente. Y ese es el que van a pedir frente a cualquier testigo experto. Sí. Es muy diferente hacer perito experto que testigo experto.
que lo puede hacer cualquier médico, un cardiólogo, porque yo quiero avalar que fulano tiene me tocó en una ocasión, tuvimos que buscar un cardiólogo porque INASIF no tiene cardiólogo y buscamos uno que dijera que por el problema cardíaco que esa persona tenía no podía viajar, no podía salir del país. Eso le impedía. Entonces, eso es lo que puede hacer, por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Puede poner a cualquiera. ¿Me explico? Pero también en ese sentido. Es bueno, Katy, mencionar. O sea, cuando se habla de perito, no se habla de perito solamente en el área, si compete en el área de trastornos mentales relacionados a situaciones el más cercano. Relacionado a la salud mental, pues se dirige a esa área. Pero perito puede ser de cualquier área, depende de cuál es el caso. O sea, pueden ser peritos neurólogos, peritos geriatras, peritos odontólogos, etcétera. O sea, todo el término perito, bueno, que lo expliquen lo que saben aquí, pero el término perito no significa, no está sujeto al forense. No está sujeto al forense. Entonces, por lo tanto, a la hora de que este caso llega a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, pues el comité y la coordinación que trabaja en los temas de peritaje, pues designa al médico psiquiatra que entiende que es mayor calificado para trabajar con ese caso. Por ejemplo, si el caso tiene que ver con docencia y esas cosas, pues preferiblemente buscar médicos que estén trabajando en docencia. Si es de infanto, pues hay que buscar quienes trabajen infanto juvenil. Correcto. Si es psicogeriatría, pues a los que trabajan psicogeriatría y así sucesivamente. Los que son adiccionistas, bueno, pues nos vamos para los que saben más de eso. O sea, todo va a depender de la necesidad que tengamos. Excelente. Entonces, con eso de las adicciones, lo que más suena a nivel social, o sea, lo que escuchamos las personas por lo medio tiene que ver principalmente con violencia de género y casi siempre se asocia a adicción normalmente al alcohol. ¿Hay casos frecuentes para ustedes de este tipo? Bueno, el alcohol a nivel nacional e internacional es la sustancia, aunque es lícita, pero es la sustancia más relacionada a conductas violentas. Entonces ahí ya tú te puedes ramificar y decir violencia de género de pareja, intrafamiliar o delitos sexuales, pero sí, el alcohol. Y por eso incluso tenemos programas nacionales para intervenir eso, porque es un problema de salud pública riguroso. Incluso hasta la mujer a veces lo defiende y dice, él no es malo, nada más cuando él bebe. Solamente cuando él bebe. Entonces, por eso es que te digo, en el Código Penal nuestro, eso no te quita tu responsabilidad, pero hay países que sí. Entonces puede ser que yo de manera intencional, como hemos visto casos, bueno, yo no tengo la gallardía para tomar tal conducta, sea un delito sexual, sea un asesinato, un homicidio, entonces de manera voluntaria utilizo cocaína, utilizo heroína, utilizo alcohol para yo tener entonces la impulsividad necesaria para cometer ese delito. Pero entonces cuando vengan a investigarme y me hagan una toxicología de orina, yo voy a salir con una cantidad lo suficientemente alta como para decir que entonces yo soy inimputable, pero eso, gracias a Dios, todavía no es en nuestro código. Pero ¿qué pasa si no se hace una revisión de esa ley? Que también en casos de personas con adicciones reales no vamos a tener la capacidad de intervenirlo de manera adecuada y simplemente se le va a culpabilizar y se le va a responsabilizar. Y lo importante de uno conocer de las áreas y de lo clínico, porque entra entonces el concepto de tolerancia. Correcto. Porque, por ejemplo, puede ser que la doctora Taveras con 2 vasitos de cerveza y ella cierre ahí, pero el señor Lenín Núñez necesita de unos cuantos vasitos más para yo entonces marearme y llegar a un estado de embriaguez. Entonces ahí entra la parte clínica, porque la toxicología te da un número. Bueno, tanto grado de alcohol tenía en sangre en ese momento, pero clínicamente, a través de la experticia que nosotros hacemos, entonces es por ahí distinto. Podemos ayudar al sistema de justicia. Sobre todo porque ahí entra así la parte del examen mental, que entiendo que eso es lo que quiere decir Lenín, en la parte del examen mental, porque nosotros los psiquiatras, independientemente de que quieran venir a mentir o a tratar de engañar, nosotros tenemos mecanismos
de psicopatología y de clínica que nos hace ver si la persona estaba mintiendo en ese momento o si se estaba haciendo o si realmente estaba en ese momento en una condición que él no sabía lo que estaba haciendo. Y mira, tú preguntabas sobre expertos, peritos y demás, pero hay un personaje o una persona que es determinante en el trabajo de la investigación que casi no se menciona y que nosotros necesitamos en el país, que es el trabajador social. Porque yo puedo venir y decir que en mi casa estaba sucediendo tal y tal cosa, pero cuando yo mando trabajo social a la comunidad y le pregunta al del colmado, le pregunta al vecino, le pregunta a la familia, a todo el que vive por ahí, te va a dar un panorama distinto al que probablemente esa persona que está siendo acusada ese hombre te es un dice. santo. Un santo, no, es un hombre, no, hay quienes te van vestidos impecable con su Biblia, que lo acaban de acusar de algo, y ya yo soy un hombre de Dios, y entonces tú mandas trabajo social a la casa, a la comunidad y el del colmado, pero yo veo salir todos los días a Perencejito y a Menganito, iglesia, pero ese hombre nunca ha venido a esta iglesia. Entonces tú necesitas un trabajador social para que te haga un trabajo de campo también y de investigación. Sin embargo, nosotros aquí necesitamos trabajo social porque en casi todas las unidades donde fuimos o no hay o había uno. Entonces, yo como psiquiatra, por más experimentada se están llevando del testimonio exacto, puro y simple de esa persona y de su agudeza de razonamiento, de las herramientas que tienen, pero le está faltando panorama. Pero el psiquiatra forense tiene la facultad de ir al lugar. Es una de las competencias que tiene también. O sea, yo realizo, por ejemplo, investigación. Yo tuve un caso hace unos años y se hizo un trabajo de campo donde se hizo conjuntamente con la Procuradora de Derechos Humanos y nosotros acudimos y se hizo una investigación desde el que cuidaba la puerta hasta la parte interina del hogar. Entonces también tiene esa facultad. Tendría una facilidad de un equipo, como mencionaba María, y es el hecho de que sí, no es lo mismo un psiquiatra forense que tenga su psicólogo forense que le va a practicar las pruebas psicométricas, por ponerte un ejemplo, y un trabajador social que es el que va a dar las vueltas contigo. Mira, veme allí, haz esto, mira allí, búscame tal cosa. Pero la realidad es que debería de hacerse en equipo porque hay muchas cosas que en la actualidad solamente lo hace el psiquiatra forense. A pesar de tener la competencia, se haría más fácil y yo creo que el trabajo sería más efectivo incluso bajo ese equipo y esa dinámica. Excelente. ¿Quería agregar algo? No, muy, muy agradecido de ustedes por esta intervención. Ahí vemos al señor Vladimir de Olio. Saludos para Eduardo Rivera de Laboratorios Dumont, quienes han facilitado que estemos aquí en el día de hoy. Muy agradecidos por este espacio y todo el apoyo que ustedes nos han brindado para nuestras residencias. Cabe destacar que son de nuestros aliados, colaboradores y hermanos del iniciador, porque no todo fue apoyo, aunque la doctora mencionó y agradeció, yo lo voy a decir desde aquí, porque ella no lo va a hacer, ella no todo fue apoyo. Ella tuvo su equipo y gente que dio la batalla desde un principio con la doctora Katy Gómez, que no teníamos el apoyo del Ministerio Público, que ahora lo contamos cada vez más con el apoyo del Ministerio Público. Quien hizo ese camino al andar fue la doctora. Entonces, hubo gente que no estuvo de acuerdo o que eran detractores, que fue la mayoría. Lo que pasa es que estas mujeres, a pesar de todo, empoderadas, fuertes. El futuro es femenino. A pesar de que había muchos no y muchas críticas, se mantuvieron firmes. No, esto es una necesidad país, esto es un proyecto que lo necesitamos y lo vamos a realizar. Habría nos y críticas, o sea, ¿por qué algo que a todas luces parece algo que aporta, que es positivo, tendría personas que lo enfrentaran? Sigue, María. Sigue, María. ¿Puedo seguir, doctora? Claro que sí. Bueno, hay muchos factores y podemos entonces empezar un poquito a tirar unas pinceladas forenses, pero muchas veces tiene que ver con el desconocimiento. Una resistencia a lo nuevo. Sí, una resistencia a lo nuevo, y otras veces también es que cuando yo no soy el que va a hacer lo que va a marcar la historia, entonces yo pongo la barrera. Mira, yo lo pongo de la siguiente forma. Nosotros vivimos en una época gobernado por el poder narcisismo.
del narcisismo. Doctora, tan simple yo pensé como que te iba a eso. hacer de que más sutil y yo mire cómo tiró el ¡ay! No, porque yo no he dicho nada. Siga, el narcisismo. Entonces, eso así es importante porque vivimos en una época de la inmediatez donde lo único Así que es. quiero son view y likes, y cuando no los tomo para mí, pues evidentemente eso tiene una connotación psicológica sobre mi propia vida. Entonces, más que una cooperación, la doctora Marisol, y voy a hacer la salvedad porque donde quiera que voy la hago, ha sido una persona, no estamos hablando solamente de psiquiatría forense, sino de otras residencias también, ha sido una persona que ha querido servir y dar. Y apoyar nuevas generaciones. Y sabemos que eso no se hace viral. Que eso pasa. Y por esa razón yo estoy siempre a su ladito, ahí con ella. Como yo le dije el otro día, la estoy siguiendo, voy de cerca, le estoy cayendo atrás, ya estoy en tal cosa, estoy en tal cosa. Y es porque lo bueno se imita y se replica. Para mí eso sí es ser influencer. Pero hay otras personas que consideran que meter piedras, meter zancadas es lo que realmente te hace un influencer. Y la realidad es que yo le doy mucha honra a la doctora porque no voy a esperar que ella no la tenga aquí para hacérselo saber, sino es la realidad. Ha sido una persona que ha impulsado de una manera extraordinaria cada proyecto. Porque puedo tirar eso aquí, viene por ahí, ese proyecto está firmado y todo, el de salud mental penitenciaria, pero también eso es un logro de otra idea que surgió en medio de todo eso, que es una gran necesidad que tiene la República Dominicana, porque ¿a dónde mandamos a esos que sí se diagnostican y que infringieron la ley? Se ha dicho mucho que las calles todo lo que se ha llenas hecho de personas con... Yo soy un hombre de campo. Yo lo voy a resumir en una frase, muy campesina. Hay gente que ni lava ni presta la botella. Pero sí, mira, ahí pero lo digo, así. Laboratorios Dumont en la persona todo de Vladimir y Edward, puedo decir que han sido aliados, cooperadores, colaboradores, amigos, y aún sin entender del todo, porque no son necesariamente del área, logo, ellos creyeron en esto porque era un proyecto que tenía, veían que tenía sentido y que tenía la capacidad de impactar y nos apoyaron desde un principio, así que... ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar callada? Y no es que yo, dice María, usted no lo iba a decir, claro que sí. Dígalo. ¿Qué es lo que se deja para último? Lo mejor. El postre. Tira el postre. Tírelo. Yo tengo que dejar esa parte para último. Pero primero quiero responder. Siempre que hay cosas nuevas, genera un cambio. Y los cambios de manera normal para todo el que lo ve o que lo palpa, le resulta que tiene que asimilarlo, tiene que adaptarse. Eso es algo de la vida. Entonces, por eso quiero mejor verlo de esa manera. Tal vez en el momento el que se vieran ciertas resistencias a los cambios en algunas de los proyectos de nuestra gestión, pero nada, ya pasó, todo está. ¿Ven cuánta salud mental? Que no les mentí cuando lo dije. ¿Cuánta salud mental tiene esa mujer? Es un tema de adaptarnos y creo que vamos bien y que se ha hecho. Y lo que yo le exhorto a ustedes, que son los jóvenes, pues es simplemente que se enfoquen, que sigan su idea, su proyecto y que simplemente lo continúen y le caigan atrás y no miren a los lados. Amén. Eso siempre va a ocurrir y ustedes van a ver que al final ustedes van a ser como el águila, que llegan hasta lo último y llegan al final. Pero no quiero dejar de pasar, de agradecer de manera muy especial a Vladimir y a Edward, que surgieron con un proyecto de Dumont, casi prácticamente en pandemia también, y que ellos hicieron justo lo que yo acabo de decir. Han seguido su proyecto, su línea, su norte, y van avanzando. Y cuando ellos, nosotros le presentamos este proyecto, que le dijimos, mira lo que estamos haciendo, mira, vamos a hacer
queremos hacer un acto de apertura. Vladimir, que es una estrella en la parte de la organización, logística. No, en diseño y en ideas brillantes. Y cuando yo le dije, mira, yo quiero esto, Vladimir se sentó y me elaboró ese logo, me elaboró la papelería, me elaboró los carnets, las batas para los muchachos, todo, o sea, todo lo que la bandera, señores, la bandera de la residencia de forense, y nos acompañó, es uno de los fundadores. O sea, yo mencioné a todo este grupo que fueron de personalidades que fueron los que dieron paso, que abrieron los caminos, creyeron en nosotros y dieron paso. Pero también Dumont nos apoyó, nos ayudó en todo en esta parte de que ya se destacara mucho más con unos artes preciosísimos. Y yo quiero que sepan que Vladimir y Edward son fundadores de esta residencia de psiquiatría forense. Así y nosotros lo agradecemos. Damos aplauso chino. ¿Cómo es? Para que no se... chinos. Y cabe destacar que ya eso, Lenín y yo tenemos conocimiento de esto, que para nuestra formación internacional, nosotros tuvimos un mes en España, en una institución importante, tratando temas de rehabilitación, tanto en la parte clínica como en la parte forense y penitenciaria. Laboratorios Dumont apoyó nuestra educación continua y eso se pudo dar porque nosotros fuimos respaldados también por ellos. Vladimir y Edward de una vez nos asesoraron y nos apoyaron. Así que muchísimas gracias. Los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos. Muy bien. Sí, señor. Sí. Bueno, muchas gracias por... Bueno, pues entonces yo creo que yo que no sabía nada de esto ya puedo tener una mejor idea y ahora tengo mucho más respeto y admiración por esa labor que ustedes están haciendo, por ese emprendimiento. Posiblemente hacía tiempo que ya hacía falta, pero qué bueno que ustedes lo iniciaron y esto ya es cuestión de inercia. Una vez esa bola comienza a dar vuelta, ya no hay cómo se detenga. Esto solamente va a avanzar, a crecer, a agregársele cosas buenas. Bueno, ya estábamos dando el punto final, pero Katy mencionaba hace poco, de ahí se desprende el convenio que también hicimos con el Servicio Nacional de Salud y también con la Procuraduría General de la República, que también nos abrieron las puertas para que se elaborara un proyecto de unidades de salud mental penitenciario, el cual se firmó ese convenio y que apenas estamos esperando que se le dé inicio formal ya al trabajo que se estarían haciendo con los privados de libertad. O sea que es parte de lo que conforma todo esto. Y aparte de eso, un diplomado de salud mental penitenciaria. Sí, que un diplomado para formar a las personas que vayan a trabajar en esa unidad de salud mental penitenciario con este proyecto que es de unidad de salud mental penitenciaria. O sea, el diplomado se llama así, Diplomado de Salud Mental Penitenciaria. O sea, que habrán personas que se van a formar en eso para trabajar en esa unidad. O sea, que no es que todo el que quiera va a trabajar ahí, no. Tienen que ser personas con un entrenamiento, conocimiento de lo que es trabajar con privados de libertad. Y eso es un proyecto que se desprende de todo lo que es la residencia de psiquiatría forense y de la gestión nuestra. Así. Wow, eso sería un tema para... Otro tema. Pero bien largo, imagino yo, porque creo que se ha hablado muchas veces que en las cárceles de nuestro país hay un porcentaje altísimo, incluso alarmante, de personas que tienen dificultades y que posiblemente no haya la infraestructura para que eso opere de la mejor manera. Bueno, pues eso está bien encaminado porque ya eso está aceptado ya y estamos dándole seguimiento
independientemente de seguimiento de cerca. Independientemente de que ya no estamos como presidente de la sociedad, pero sí yo me dejaron la puerta abierta. Sí, me dejaron el trabajo de darle seguimiento a esa parte para que eso pueda culminar de manera satisfactoria. Muchísimas gracias por el tiempo prestado hoy, por la información, por la comunicación que va a ayudar a educar a todo el que vea este tipo de panel. Yo creo que deberían ser más frecuentes, no solo con este tema, sino con muchísimos otros temas. La salud mental tal vez no esté en la mayor prioridad de la gran población dominicana. De hecho, la mayor población dominicana a veces va al médico cuando ya tiene el dolor, incluso de cosas físicas, tal vez no toma en cuenta la ansiedad, la depresión, etcétera, etcétera. Todas las cosas que son tan comunes y tampoco tratadas. O sea que posiblemente un foro como este pueda servir de ayuda en el futuro para muchos otros temas de interés de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora yo quiero poner una cherry en el pastel. Muy bien. Me voy a robar el espacio de aquí. Y tú puedes participar también en este final. Doctora Gómez, imagínese que me llaman por teléfono y me dicen, mire, hay un caso, yo sé que a usted le ha pasado a ti también, hay un caso que nosotros queremos evaluar en el programa de televisión sobre, la gente está muy interesada en saber lo que está pasando con Operación Pulpo, Medusa, entre otras cosas. Yo quiero que usted venga a mi programa o a mi podcast para que usted me haga un perfil psicológico, un perfil psiquiátrico de la persona fulano de tal, que ni le voy a dar el lujo de mencionar, que todo el mundo quiere saber. Esa persona que es narcisista, psicópata o es que tiene un problema mental. ¿Qué podemos hacer los psiquiatras forenses en ese caso? O cualquier médico. O cualquier médico que lo llaman y que pasa un perfil psicológico en la televisión ahí. Miren, es importante recordar que nosotros nos debemos a una constitución y la constitución nos manda a guardar la integridad y la dignidad de la persona. Número 1, usted no tiene el consentimiento informado de esa persona de dar ningún dato. Número 2, probablemente usted tampoco le ha evaluado. Número 3, es seguro, casi seguro, porque somos ¿cuántos? 1, 2, 3, y Carlos de Los Ángeles no está, ¿cierto? Que usted no posee la competencia para lanzar un perfil. Entonces, yo le exhorto a todo aquel que diga sí a ese tipo de respuesta, que se cuide, porque lastimosamente estamos viendo cómo muchos de nuestros médicos y colegas caen por difamación. Eso es un delito. Entonces, vamos a quedarnos con que el zapatero a su zapato. Amén. Y aún los que tienen la competencia, como en el caso de nosotros, por ética profesional no nos podemos prestar a ir a los medios de comunicación a dar información que sea sensacionalista, porque el objetivo es siempre es un espectáculo. Educar. En este caso, el que está pidiendo eso sabe lo que está pidiendo y sabe cuál es el resultado. Los views y los likes, claro que sí. Gracias, María. Laboratorio Farmacéutico Dumont. Making Medicine Work.